Hola, buenas noches. Vamos a ver algunas cuestiones generales de cómo podemos evitar la falla en la cirugía en pacientes con problemas respiratorios de dormir, específicamente con ronquido y con apnea de sueño. Va a ser como una visión muy general y vamos a ir avanzando también hacia lo más importante, que finalmente es la prevención. Estamos el día de hoy transmitiendo desde el Instituto Mexicano de Medicina Integral de Sueño, edificio que alcanzan a ver por acá en la diapositiva. Estaremos enseñando algunas veces desde aquí, algunas veces también desde la Universidad Panamericana, como habíamos estado haciendo hasta la sesión pasada. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para poder tener un buen resultado en nuestro tratamiento y evitar la falla, justamente que es lo que estamos evitando, lo que estamos buscando, la prevención? Como en todo en medicina, lo primero que queremos es evitar que tengamos las complicaciones, que nuestra cirugía falle. Y aquí hay un punto bien importante: cuando estemos hablando de problemas respiratorios de sueño, no debemos pensar como otorrinolaringólogos, tenemos que pensar como somnólogos o como otorrinos que tenemos una noción en medicina de sueño. Hay que entender, eso es bien importante, que hay algunas nociones, algunos conceptos de somnología que son indispensables y que no nos podemos saltar, que no podemos simplemente pensar en una vía aérea y que queremos abrirla y ya, sin tomar en cuenta el hecho que aparte es dramático, de que la apnea de sueño y los trastornos respiratorios del dormir en general son problemas sistémicos, son problemas que atacan todo el cuerpo y que van a tener implicaciones y complicaciones en todo el cuerpo. Se tienen que manejar como patologías crónicas, y el paciente tiene que entender que no va a curarse, sino que va a tratarse para mejorar su calidad de vida en ese momento y a largo plazo, y que será un paciente que tendrá que estar regresando a consulta y estará revisándose de manera regular probablemente el resto de su vida. Entonces, es algo que cuando operamos perdemos de vista, y tanto el paciente como el cirujano nos quedamos con un concepto equivocado de lo que está sucediendo. Otro punto que es importante, y aquí sí nos corresponde como otorrinolaringólogos, es tener un adecuado diagnóstico anatómico. Si estamos pensando en hacer siempre la misma cirugía a todos los pacientes, lo más probable es que tengamos fallas en nuestro tratamiento, simplemente porque estamos operando zonas que no tendrían que haber sido operadas, empezando por ese lado. Entonces, tenemos algo que hemos venido manejando desde hace muchos años en nuestros conceptos de medicina de sueño, y particularmente en medicina de sueño respiratoria. Tenemos tres grandes pilares que son indispensables para tener un buen diagnóstico y por lo tanto un buen tratamiento. Si tenemos un buen interrogatorio, y cuando hablo de interrogatorio no me refiero nada más a hacer una historia clínica básica, sino a hacer una historia clínica completa de otorrino, de respiratorio, vaya, y una historia clínica completa de sueño. Tenemos que hacer un buen interrogatorio sistémico, respiratorio y de medicina del sueño. Y lo mismo pasa con la exploración física, desde el hábitus externo, hacer una buena exploración física general y una buena exploración física de otorrinolaringología, lo cual puede incluir lo que ustedes quieran. Esto puede incluir una revisión simplemente con un rinoscopio, con una batelenguas, o meter el endoscopio con el paciente despierto, dormido, acostado, sentado, en la posición que ustedes quieran. Entre más amplio, mejor. Y evidentemente, aunque muchas veces hemos tratado de evitarla, la polisomnografía. Si no tenemos un estudio polisomnográfico, un estudio poligráfico al menos de sueño en los pacientes, nos vamos a quedar cortos. Esa es una parte indispensable. Y hablando específicamente para los otorrinos, el ejemplo que siempre ponemos es: no podemos operar una cirugía de senos paranasales si no tenemos por lo menos una tomografía de senos paranasales, y no podemos operar una odosclerosis si no tenemos al menos una audiometría. Es el mismo concepto. O sea, no podemos tratar de saltarnos el estudio polisomnográfico porque es muy caro, porque ya gastó mucho el paciente, porque no entiendo cómo se lee, o por lo que ustedes quieran. Si tratamos de saltarnos el estudio, estamos quitando uno de esos tres pilares, y si quitamos nuestros pilares, nuestro diagnóstico no es bueno. Y el error principal es que si no tenemos un buen diagnóstico, y esto no es nada más para la medicina de sueños, para todo en general, si no tenemos un buen diagnóstico, tampoco vamos a tener un buen tratamiento. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Tenemos que entender, y esto es indispensable, tenemos que entender como gente que está tratando medicina de sueño, que el gold estándar, nuestro estándar de oro, es la presión aérea positiva, y no nos gusta.
Esto no es algo que nos gusta a los que somos cirujanos porque sentimos que tenemos las manos atadas, pero es una realidad. Hasta este momento no existe ningún tratamiento que supere a la presión aérea positiva. Habrá otras cosas, tal vez no esté indicada en cualquier paciente la presión aérea positiva, llámese CPAP, llámese BiPAP, como ustedes quieran, pero es lo mejor que tenemos hasta el momento. Nada se le compara en cuanto a resultados y en cuanto a disminuir todas las complicaciones cardiovasculares, metabólicas, cognitivas que pueden llegar a tener estos pacientes. Otro punto que es muy grave es que tenemos unas muy deficientes definiciones de lo que es el éxito quirúrgico. Normalmente cuando estamos hablando con cirujanos de sueño, cuando hablamos con otorrinos que se dedican a medicina del dormir y que se dedican básicamente a operar, la definición típica de medicina de éxito quirúrgico es una disminución en el índice de apnea y hipopnea mayor al 50%. Ok, vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a hacer un ejemplo bien sencillo. Yo tengo un paciente con un índice de apnea y hipopnea de 65 y logré reducirlo al 50%. Perfecto, tiene 32. 32 por definición es un paciente con apnea severa todavía. Eso no puede ser un éxito quirúrgico bajo ninguna perspectiva. Para poder hablar de un éxito quirúrgico, médico o de cualquier tipo, tendríamos que llevar al paciente a la normalidad, lo cual, otra vez por definición, sería por debajo de 5 apneas por hora, normalizando sus niveles de oxígeno, de dióxido de carbono, disminuyendo su tensión arterial, disminuyendo riesgos cardiovasculares, metabólicos, etcétera. Sí, esto es sumamente difícil, pero aunque no nos guste, esto es lo que tendríamos que hacer. Si nosotros ajustamos la definición de éxito quirúrgico a lo que nos conviene, entonces sí vamos a ir por el mundo diciendo que operamos a mucha gente y que nos va muy bien. Claro, nos va muy bien con nuestros criterios, pero el paciente sigue igual de mal y sigue teniendo los mismos riesgos que tenía antes de la cirugía y aparte ya lo sometimos a un riesgo quirúrgico y a un riesgo anestésico sin ofrecerle una verdadera posibilidad de mejoría. Otro detalle que estamos haciendo mal son algunas indicaciones de cirugía que no tienen el más mínimo sentido. Por ejemplo, tengo que ofrecerle algo a mi paciente, como si fuera una obligación ofrecerle algo cuando no está en nuestras capacidades, o decir que lo voy a operar porque no toleró el CPAP. El hecho de que un paciente no tolere la presión positiva no significa que sea candidato para cirugía. Y el hecho de que lo esté operando simplemente porque no toleró la mascarilla, lo más probable es que no toleró la mascarilla, pero además la cirugía no le va a servir de nada. ¿Y cuál era ahí mi paso a seguir en caso de que ya lo operé y le fue mal? Probablemente era utilizar el CPAP haciendo una buena clínica de seguimiento, pero el paciente ya sabe que no lo va a tolerar. De entrada ya está predispuesto. Y entonces ahí estamos dejando al paciente doblemente sin tratamiento y termina siendo contraproducente. Entonces, decir que vamos a operar a un paciente simplemente porque tenemos la obligación de ofrecerle algo, eso es una mentira, es jugarle al superhéroe. Y decir que lo voy a operar porque no toleró el CPAP es también un grave error que se está cometiendo mucho alrededor del mundo. Una inadecuada valoración del sitio de obstrucción y las falsas expectativas de ambos, tanto del paciente como del cirujano, de lo que ya hablábamos hace un momento, también son factores que están por ahí mezclados. Y el punto es este, estamos jugando a ser superhéroes. Quiero ser el super otorrino o quiero ser el otorrino que va a curar a todos los pacientes con apnea de sueño a través de una cirugía, cuando sabemos que esto no es cierto. O sea, no tenemos esa capacidad y tenemos que ir haciéndole un traje a la medida a cada uno de los pacientes y tenemos que entender que hay pacientes que no son candidatos para CPAP, pero también hay pacientes que no son candidatos para presión aérea positiva, perdón, para cirugía. Y al revés, vaya, hay pacientes que no son candidatos para un dispositivo de avance mandibular, por ejemplo. No es que si no tolero una cosa, ahora le dejo el otro. No es por descarte. Si nosotros hacemos, y por eso lo veíamos en los 3 pilares, tenemos un buen diagnóstico previo, la posibilidad de éxito del tratamiento, sea este cual sea, quirúrgico, médico, no importa, la posibilidad de éxito se va al cielo cuando trabajamos adecuadamente el diagnóstico de manera previa. Entonces, no seamos superhéroes, no queramos actuar, hacer cirugías de rescate y cosas por el estilo. Si un paciente no es candidato para la cirugía, no se opera. Es así de sencillo y con eso nuestros resultados quirúrgicos van a ser mucho mejores. Seguimos. ¿Qué estamos haciendo mal? Casarnos con alguna técnica quirúrgica. Y entonces UP3, bueno, ubulopalato faringoplastía, como se abrevia muchas veces en inglés, por UPPP.
Descrita en 1981 por Fujita, ha tenido múltiples variantes. Actualmente se han publicado probablemente cientos de diferentes tipos de uvulopalatofaringoplastía. ¿Es la mejor cirugía? Por supuesto que no. ¿Está proscrita? ¿No debe ser utilizado? No, por supuesto que no. Hay pacientes que se pueden beneficiar de una uvulopalatofaringoplastía. Otra vez, sí valoré adecuadamente bien a mi paciente antes. No es que la uvulopalatofaringoplastía sola pueda llegar a curar a un paciente. Esa posibilidad no existe. Cirugía del maxilar. Muchas veces los cirujanos maxilofaciales quieren únicamente operar el maxilar. Sí, pero ¿y si el problema es en la nariz? De nada me sirve avanzarle la mandíbula. Suturas barbadas que se pusieron de moda hace pocos años, recordemos, son los famosos hilos rusos que se utilizaban para cirugía estética hace de hecho, unos 20 años más o menos, no es tan reciente. Los cirujanos plásticos dejaron de utilizarla por múltiples motivos, se extruían, la sensación de cuerpo extraño, se alcanzan a tocar por ahí. Están sirviendo, sí, resultados controvertidos. Todavía me parece que estamos muy lejos de saber el verdadero papel de las suturas barbadas. Estamos todavía lejos de saber si sirven o no, pero lo que sí podemos saber es que no son el tratamiento, es una herramienta más dentro de nuestra navaja suiza. Y lo más moderno, que ese es un problema muy serio. Y lo mismo lo siguiente, las tecnologías específicas. Cuando yo quiero hacer todo con algo porque simplemente es lo más nuevo, lo más probable es que llegue un momento en que me dé cuenta que no era lo mejor. Y nos ha pasado muchas veces dentro de la otorrino y de la medicina y la cirugía general. Y como ejemplo clásico podemos poner, hablando de medicina y de cirugía de sueño, el uso del láser. LAUP, la uvulopalatoplastia asistida con láser, que en la década de los 90 estuvo tan de moda, por Shanif Kamami, un francés que empezó a operar muchísimos pacientes diciendo que lo hacía con anestesia local, que lo hacía sin dolor y una serie de cosas. Sí, después del paso de unos cuantos años se vio todas las complicaciones que el uso del láser para medicina del dormir podía traer una cantidad de complicaciones terribles y resolver las complicaciones era bien difícil. Actualmente la Academia Americana de Medicina del Sueño, y es un ejemplo que siguen en el resto del mundo, tiene proscrito utilizar el láser para cirugía de sueño. Sin embargo, en su momento era lo más moderno y era lo mejor, simplemente porque era lo más moderno, y ha pasado con tecnologías específicas. Si recuerdan los otorrinos ya de alguna edad, bueno, los que ya nos tocó empezar a trabajar medicina de sueño hace unos 15 o 20 años, la radiofrecuencia estuvo muy de moda otra vez y había muchos artículos, tristemente, comparando radiofrecuencia contra láser, radiofrecuencia contra uropalato, radiofrecuencia contra cetoplastía, una serie de cosas que no tienen ningún sentido. Otra vez, no es que una cirugía sea mejor que la otra. El punto importante es que si estoy operando lo que no tendría que operar, lo más probable es que me vaya mal, independientemente de con qué lo esté operando. Entonces, no es que esté cortado todo con láser o con un bisturí común y corriente del que hemos utilizado durante muchísimos años. Lo importante es que esté cortando lo que se tenga que cortar. El hecho de utilizar una cirugía robótica como la que vemos en la fotografía no necesariamente nos va a incrementar la posibilidad de éxito. Si mi cirugía está mal indicada, aunque sea hecha con toda la precisión que un Da Vinci nos pueda dar, el resultado va a ser malo, simplemente porque el principio era malo. Siempre, como dice el dicho, lo que mal empieza, mal acaba. El hecho de que tengamos lo más caro a nuestra disposición no significa que el resultado va a ser el adecuado. Y bueno, la frase que está por acá abajo, que no es una frase mía, es una frase de la doctora Carolina Gutiérrez, lo importante es lo que corto, no con qué lo corto. Vamos a buscar el área anatómica que esté involucrada, vamos a racionalizar, vamos a optimizar nuestros recursos y vamos a decidir qué cirugía le toca a cada paciente, si es que le toca, porque probablemente no le toque cirugía a un paciente dado, y si insistimos en operarlo, lo más probable es que después lo tengamos con fracaso y estemos teniendo que buscar alternativas. Lo peor es que muchas veces buscamos alternativas otra vez quirúrgicas, cuando el paciente no era quirúrgico de primera instancia. Entonces, ¿qué hay que hacer? De entrada, noquear a nuestro ego quirúrgico, porque eso es lo que nos ha llevado a tener una gran cantidad de fallas. Entonces, si falló mi cirugía, ¿qué debo preguntarme de primera instancia? Ok, ya tengo un paciente,
hasta ahorita vimos qué hacer para prevenir el hecho de que me falle la cirugía. Ok, ya lo operé, ya decidí por algún motivo que mi paciente era candidato y no le fue bien. ¿Por qué pudo haber sido? ¿Qué debo preguntarme a mí mismo como cirujano? Primero, ¿cuál era mi definición de éxito quirúrgico? Ya lo comentamos hace un rato. Si mi definición de éxito quirúrgico era necesito que mi paciente tenga un índice por debajo de 5, ok, lo más probable es que no llegue. Y entonces puede ser que yo sienta que mi cirugía falló, pero tal vez las condiciones generales del paciente sean buenas. Y entonces simplemente puedo complementar el tratamiento quirúrgico. No todo tiene que ser quirúrgico, soy muy insistente en esto. Mi paciente era candidato para cirugía, este es uno de los más comunes. Si mi paciente de entrada no era candidato, otra vez, el resultado va a ser malo. Si mi paciente era un buen candidato para cirugía y le operé lo que tenía que haberle operado, lo más probable es que le vaya muy bien. Recordemos, y siempre hay que decirle eso a los pacientes, no lo estamos curando. Es un error que cometimos quienes empezamos a manejar medicina y cirugía de sueño hace algunos años. Al principio cometíamos mucho el error de decirle a los pacientes que la cirugía los iba a curar, que era una gran ventaja de la cirugía sobre el uso de presión aérea positiva. No use CPAP porque la cirugía lo cura y el CPAP no. Y decíamos así abiertamente, el CPAP se va a sentir mejor desde hoy mismo en la noche, pero lo va a tener toda su vida. La cirugía se va a tardar unas cuantas semanas, pero va a estar bien el resto de la vida. No es cierto. Hay que saber identificar y hacerle entender al paciente que lo más probable es que el resultado de la cirugía con el paso de los años empiece a bajar. Es muy, muy probable. Habrá que ir ajustando algunos detalles que vamos a ver en el resto de la charla. ¿Cuál era el sitio anatómico que sigue involucrado? ¿O cuál es el sitio anatómico que sigue involucrado? Probablemente le operé la nariz porque eso era lo que a mí me dio la impresión que estaba más involucrado. O tal vez le operé el paladar o la faringe, tal vez le hice una faringoplastía, no sé, tal vez le hice algún procedimiento, pero el paciente sigue con apneas, entonces tengo que hacer otra vez una búsqueda exhaustiva de dónde se está cerrando. No hay un protocolo, y ese es el punto al que quiero llegar. No hay un protocolo que si ya me falló la primera cirugía, la segunda tiene que ser tal. No existe tal cosa. Cada paciente es diferente. Y entonces tengo que evaluar exhaustivamente a mi paciente otra vez como si fuera un paciente de primera vez, como si no lo hubiera operado. En un libro que el doctor Rodolfo Lugo nos invitó a escribir un capítulo hace algunos años de manejo de problemas respiratorios de sueño, personalmente a mí me invitó a escribir el capítulo de evaluación preoperatoria y ahí describimos un concepto que es el punto 4. Si estamos ante un paciente que se está colapsando o ante un paciente que se está obstruyendo. Es un punto que parece lógico, pero cuando lo pensamos no lo es tanto. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Si mi paciente, el paciente que tengo enfrente, no lo he operado, no le he hecho nada, tiene amígdalas grado 4, sus amígdalas están chocando una con la otra. Si yo le quito esas amígdalas, estoy abriendo el espacio. O sea, de entrada ya tengo cierta posibilidad de éxito. Yo no sé cómo esté el colapso de su vía respiratoria. No sé cómo estén sus paredes laterales. No las he evaluado porque de entrada sus amígdalas están gigantescas y no me lo permite. No puedo evaluar la colapsabilidad todavía, pero de entrada ya estoy abriendo un espacio. La posibilidad de éxito ahí se incrementa. No estoy diciendo que un paciente con amígdalas grado 4 necesariamente le va a ir bien, lo más probable es que sí, pero no quiere decir que a fuerza se tenga que operar, pues candidato para otras cosas. Pero vamos al caso contrario, y es algo que nos llega frecuentemente. El paciente que ya fue evaluado por 1 o 2 otorrinos, y que ya fue programado para cirugía por 1, 2, 3 otorrinos previamente, y llegan por una última opinión. Y nos dicen, sí, es que mi doctor me dijo que tengo mi paladar muy largo, eso es reiterativo, frecuentemente nos dicen eso, tengo el paladar muy largo y la campanilla gigante. Y entonces el doctor me dijo que como está colgado el paladar, lo tiene que subir y que con eso se va a curar. Le revisamos y resulta que no tiene ni el paladar largo ni redundante, no tiene nada en paladar, no tiene problema de amígdalas, su faringe está relativamente bien cuando la vemos, le hacemos una endoscopía y resulta que el paciente tampoco está colapsando gran cosa, obstruyendo de gran cosa.
Y lo que tiene es que se está cerrando, que las paredes laterales están perdiendo fuerza, y ahí es donde está el problema. ¿Qué le operamos a las paredes laterales? No hay mucho. Y las cirugías que se han propuesto para tratar de corregir el colapso en paredes laterales dejan mucho que desear. Si nos ponemos a buscar, y aquí hay que ponernos a leer desde un punto de vista científico, desde un punto de vista muy crítico, hay que ser muy crítico con la lectura de la literatura. Leer un artículo y si sus resultados dicen, le fue bien a mi paciente, pero no tengo una adecuada valoración polisonográfica postoperatoria, ¿cuál es el criterio para decir que le fue bien a mi paciente? Y desgraciadamente, la mayor parte de las cirugías o de los artículos que hablan de cirugía no nos dan un resultado postoperatorio. No tenemos un pre-post, sino que simplemente el resultado se evalúa tomando en cuenta qué tan bonita me quedó, si me sangró o no. Ok, todos son detalles que pueden ser importantes. Me sangra, me tardo, se inflama, le duele. Son datos importantes, sí son importantes, pero ninguna de esas cosas me está hablando de resultado posoperatorio. Y eso es lo que nos está llevando a tener una cantidad gigantesca de cirugías en un problema que está tan localizado a la vía aérea superior. Hay muchas cirugías. ¿Qué significa eso? Que lo más probable es que ninguna esté funcionando como debería estar funcionando. Tal vez hay muchas simplemente porque ninguna está sirviendo como debería. Punto 5, la solución puede ser quirúrgica o busco apoyo de compresión positiva o con alguna otra cosa. Es algo que hay que preguntarnos. No porque los otorrinos seamos quirúrgicos significa que la resolución de una cirugía fallida tenga que ser otra vez quirúrgica. Puede o puede no serlo, no lo sabemos. Habrá que evaluarlo y podemos apoyarnos con presión aérea positiva, con dispositivos de avance mandibular, con terapia posicional, con medicamentos, con miles de cosas. Entonces hay que ser bien crítico y tener la mente bien abierta. Finalmente, paciente obeso. Hace algunos años, y en la literatura no es algo que se describa de manera regular, no teníamos la obesidad como uno de los factores para decidir a quién operábamos, a quién no. Actualmente es uno de nuestros puntos principales. Y una de las cosas que siempre le decimos a los pacientes antes de la cirugía es no suba de peso. Si usted sube de peso después de la cirugía, el resultado quirúrgico va a venir para abajo. ¿Por qué? Vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, el manejo de una cirugía fallida tiene que ir dirigido al sitio o a los sitios anatómicos que estén involucrados. Otra vez, tenemos que individualizar. Y como decía el doctor Alejandro Camelo hace muchos años, tenemos que hacerle un traje a la medida a cada uno de los pacientes cuando estamos hablando de tratamiento. Entonces, presión aérea positiva es una opción, sí. Y recordemos, es el estándar de oro. Y a los quirúrgicos no nos encanta la idea de que sea el estándar de oro, por esto, porque se lo sentimos atados de manos. Es la mejor alternativa. No hay ninguna cirugía hasta el momento que haya demostrado ofrecernos los mismos resultados que nos puede llegar a ofrecer la presión aérea positiva en cualquiera de sus modalidades. Dispositivos de avance mandibular, y entonces miren, allá en la esquina superior izquierda tenemos un esquema de la vía aérea superior que está encerrando específicamente el nivel retrolingual y el nivel retroepiglótico. ¿El dispositivo de avance mandibular funciona? Sí, por supuesto, en pacientes cuya obstrucción se encuentra a esta altura, atrás de la lengua o atrás de la epiglotis, simplemente porque son las áreas que está trabajando. Por eso es que indicar un dispositivo de avance mandibular simplemente porque es una apnea leve o moderada es un error. Si el problema está a nivel de la nariz o a nivel del paladar y yo le dejo un dispositivo de avance mandibular, no le va a servir absolutamente para nada. Otra vez tenemos que racionalizar. Pero como tratamiento en un paciente que le quedó una apnea residual después de la cirugía, si el problema está a nivel de la base de la lengua o del epiglotis, entonces un dispositivo de avance mandibular podría ser una buena alternativa que vale mucho la pena considerar. Seguimos avanzando y hablábamos hace un momento de la radiofrecuencia. Se utilizó durante muchos años, a principios de los 2000, y de repente cayó en desuso. ¿Es mala? Yo creo que no. Creo que sigue teniendo su función. El hecho de reducir a través de calor el volumen de los tejidos, me parece que sigue siendo una alternativa muy útil y que habrá que considerar dependiendo de cada paciente. ¿En qué pacientes podríamos considerar el uso de radiofrecuencia?
cuando el problema residual queda específicamente a nivel de paladar. Tal vez a nivel de base de la lengua, pero paladar es el área óptima. Y si el problema es que mi paciente sigue con un cierto grado de vibración, roncando, y un poco de colapso o de cierre, obstrucción más bien, a nivel del paladar, otra alternativa que se ha usado muy poco, porque en realidad sus indicaciones son muy limitadas, son los esclerosantes. Inyectar esclerosante en el paladar, esto lo utilizamos a principios de la década de los 2000, hasta por ahí de 2010 más o menos lo usábamos con alguna regularidad, en pacientes que tenían obstrucción específicamente a nivel del paladar porque estaba muy flácido. Paladares flácidos, con inyectarles de manera submucosa un esclerosante, pueden llegar a tener una buena alternativa. Otra vez, una buena posibilidad de éxito, quiero decir. Otra vez, esto no es el tratamiento, y no quiero decir que los esclerosantes o la radiofrecuencia van a sustituir otras cirugías o al CEPAP. No existe esa posibilidad, pero como un método complementario de tratamiento en pacientes iniciales, si es que son candidatos, o bien como pacientes de falla quirúrgica, esas podrían ser también algunas alternativas. Pero otra vez, el diagnóstico anatómico y polisonográfico están antes de decidir el tratamiento. Ahora, si resulta que la falla de mi cirugía es porque no le trabajé la nariz y lo que tiene es una alergia, pues el uso de medicamentos intranasales está indicado. ¿Cuál es el mejor medicamento? El que ustedes decidan, el que mejor funcione en las manos de cada uno. Medicamentos intranasales o sistémicos, dependerá de cada quien, pero cuando estamos seguros de que el problema faríngeo está resuelto y que donde quedó el residual es específicamente a nivel de la nariz. Y hablábamos de la obesidad, control de peso, es indispensable. ¿Qué es lo que pasa y por qué le tenemos tanta aversión, si es que la palabra aplica, al hecho de subir de peso? Vamos a imaginar que esto que se ve ahí en amarillo es el cuello. Este esquema lo hemos visto en algunas ocasiones. Vamos a imaginar que eso que se ve en amarillo es el cuello, lo azul es la vía aérea, el triángulo abajo es una vértebra. Cuando nosotros empezamos a subir de peso, y particularmente en los hombres, esto no sucede igual en las mujeres, en los hombres la grasa se empieza a acumular en el cuello y en el abdomen. Son los dos lugares en donde se acumula más la grasa en el caso de los hombres. Y eso empieza a darnos un cuello ancho, empieza a empujar la piel hacia afuera. El problema es que la faringe a este nivel no tiene un esqueleto de hueso o de cartílago que la mantenga abierta. Entonces se convierte en una estructura sumamente colapsable. Y así como la grasa está empujando hacia afuera la piel, también está empujando la garganta hacia adentro, dándonos una vía aérea mucho más estrecha. Y eso no es operable. Eso no hay manera de hacerle nada a través de cirugía. Un paciente que tiene una talla de cuello 17 o mayor, no lo operamos. Lo mandamos a presión positiva, buscamos alternativas, porque sabemos que no importa la cirugía que le hagamos, el resultado posoperatorio va a ser malo. Y cuando hablamos de resultado posoperatorio, otra vez, ¿qué es lo que estamos tratando? ¿Por qué queremos operar a nuestro paciente? Porque queremos disminuirle al máximo el riesgo cardiovascular y el riesgo metabólico que tienen por culpa de su apnea de sueño. Si yo opero a un paciente con talla de cuello 17 o mayor, lo más probable es que independientemente de la cirugía que le esté haciendo, esos riesgos metabólicos y cardiovasculares van a seguir iguales. No se van a modificar, por mucho que mi cirugía no sangre, por mucho que la cirugía sea muy bonita, no tiene ninguna relevancia. El resultado va a ser malo desde el punto de vista polisomnográfico y desde el punto de vista de complicaciones. Ahora, resulta que mi paciente después de la cirugía le fue mal, le puse presión positiva y empeoró. Ahí la alternativa ideal es, de entrada, hacer un DISE, el famoso DISE. Hacer una endoscopía con sedación, con el paciente dormido, acostado, y hacer, sí, una endoscopía con el paciente, insisto, dormido. Para encontrar cuáles son los sitios de obstrucción. En estos pacientes en particular, me parece que es una muy buena alternativa porque frecuentemente es por culpa del epiglotis. Generalmente la epiglotis se va hacia adelante y esto cierra la entrada del paso del aire y por lo tanto empeoran cuando tienen puesto un equipo de presión aérea positiva. Entonces aquí lo vemos muy claro cuando el paciente está dormido en supino y lo estamos viendo con un endoscopio, el diagnóstico
grita en automático, y entonces sí podríamos optar por una cirugía de epiglotis, podríamos buscar alternativas otra vez. Otra vez ya tenemos ahí el detalle anatómico. Ahora, hacerle polisonografía postoperatoria a los pacientes es lo ideal. O sea, siempre buscamos hacer por lo menos una poligrafía, y si de plano no podemos por algún motivo, en el peor de los casos, hacer una oximetría de toda la noche a los pacientes. No es lo ideal. Lo ideal es tener un control polisonográfico. Si le hice una polisonografía a mi paciente previo, hacérsela otra vez a los 6 meses. Y enfrentarnos a nuestros demonios, enfrentarnos a lo que estamos obteniendo con nuestras cirugías, y no nada más creer que les fue bien y olvidarnos del paciente. ¿Qué pasa si después de unos cuantos meses de que operé a mi paciente encontramos algo como esto? Se dan cuenta, cuando el paciente está del lado, sobre su lado derecho, su nivel de oxígeno se mantiene estable, pero en cuanto el paciente se da la vuelta a las 2 de la mañana y se pone boca arriba, se pone en supino, empieza a tener saturaciones únicamente en supino, únicamente boca arriba. ¿De qué nos está hablando eso? De que la obstrucción está a nivel de del paladar o de la base de la lengua o del epiglotis. Simplemente por gravedad, esas estructuras se van hacia atrás y están cerrando el espacio para el paso del aire. Y ahí, algo que en general los médicos que nos dedicamos a medicina del sueño olvidamos frecuentemente, es la terapia posicional. El hecho de evitar que nuestro paciente duerma boca arriba puede ser suficiente para que no tenga más esa apnea residual con la que se quedó. Otra vez, no es una receta de cocina, cada paciente es diferente y no todos van a ser candidatos para utilizar estas cosas horribles que se ven ahí en esta imagen. Pero habrá pacientes que con esto les vaya muy bien y no los estamos sometiendo a un nuevo riesgo quirúrgico, a un nuevo riesgo anestésico, no los estamos metiendo a presión positiva o a tratamientos más elaborados. Otra vez, lo más nuevo, lo más elaborado no necesariamente es lo mejor. Ahora, mi criterio para decir que la cirugía sigue fallando es específicamente los síntomas y específicamente el hecho de que mi paciente tiene sueño durante el día. Hay que descartar otras cosas. Recordemos, la causa más frecuente en nuestro medio de tener sueño durante el día, efectivamente son los problemas respiratorios del dormir, pero no son los únicos. Síndrome de movimientos periódicos de extremidades, narcolepsia, síndrome de Klein-Levin, entre otros, son posibles causas de somnolencia diurna excesiva y pueden coexistir. Y entonces, si mi paciente con apnea de sueño tal vez estuvo muy bien tratado, pero sigue con sueño durante el día, no hay que pensar que eso de entrada fue una falla en el resultado de mi cirugía. Puede ser que esté coexistiendo con otra enfermedad que no he evaluado. Por eso es importante una buena evaluación de sueño y no nada más de otorrino. Y dar el tratamiento que sea apropiado dependiendo de cuál sea el diagnóstico. Entonces, viendo al futuro, o sea, ¿qué es lo que podríamos esperar? Y esta visión a futuro, desde mi punto de vista, ha cambiado muchísimo con el paso de los últimos 20 años que he tenido la oportunidad de estar trabajando con medicina del dormir. ¿Qué es lo que me parece en este momento? Tenemos dos grandes corrientes. Una, particularmente de médicos que se dedican específicamente al área clínica, que no tienen mucho contacto con la cirugía, cada vez quieren recetar más CPAP. Y por ahí he escuchado en algún congreso de neumología o de medicina interna que quieren crear un mundo en el cual todo el mundo duerma con CPAP. Suena chistoso, se ríen, sí, claro, pero el punto es que no estamos solucionando nada, y cuando nos ponemos a leer el porcentaje de pacientes que verdaderamente se están beneficiando del uso de CPAP es más bajo de lo que nos imaginamos, a pesar de que es el estándar de oro. Caray, entonces ya no está tan correcto decir que no importa lo que pase, de todo modo lo resuelvo con CPAP o con BiPAP o con lo que sea. Hay que evaluar al paciente. Y está el otro lado, los médicos que somos quirúrgicos y que cada vez que sale algo nuevo queremos implementarlo a nuestras cirugías, y resulta que no era tan bueno, no por lo menos para lo que estamos hablando, que son los problemas respiratorios del dormir. El hecho de que sea lo más nuevo, el hecho de que sea lo más complejo, lo más caro, no significa que vaya a servir en nuestra área o en ninguna otra en particular. Vaya, tenemos que evaluarlo y el tiempo finalmente nos dará la razón o nos la quitará. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la visión a futuro? Racionalización. O sea, lo que tenemos que hacer es evaluar bien a nuestro paciente y decidir desde antes del tratamiento cuál va a ser el mejor método de manejo
para cada paciente en particular. Hay diferentes escuelas que están trabajando al respecto, desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista de fenotipos, desde el punto de vista de diferentes cirugías, de estimulación eléctrica, por ejemplo, con el implante de hipogloso, que hace 5 años yo hubiera dicho que eran el gran futuro y los resultados no han sido tan buenos como parecían. Vaya, no es una mala alternativa, pero se veía mucho más prometedor el implante de hipogloso hace algunos años. En fin, no es que los tratamientos sean malos, es que tenemos que encontrar cuál es el más apropiado para cada uno de los pacientes y de esta manera poder racionalizar el tratamiento para cada uno de ellos. Entonces, ya para terminar, hay que entender que muchos pacientes no deben ser operados de entrada, que la técnica quirúrgica debe ser elegida de acuerdo con él o con los sitios de obstrucción, que si hay colapso, vaya, si no veo un área de obstrucción muy clara en la vía aérea o un cuello mayor a 17 pulgadas, hay que evitar la cirugía. Lo más probable es que no le vaya bien a ese paciente. Que la presión aérea positiva sigue siendo una alternativa, ¿sí? Sigue siendo una alternativa siempre. Que no todo es apnea y ronquido, hay otras somnopatías, que pueden coexistir y que pueden darnos síntomas y yo estar confundido. Que debemos aprender el manejo del CPAP y su seguimiento. No por ser otorrino quirúrgico quiere decir que no voy a saber manejar un CPAP. Si estoy metido en medicina de sueño, tengo la obligación de saber indicaciones y la manera en que se utiliza un dispositivo de presión aérea positiva en todos sus diferentes tipos, sus diferentes variedades. El otorrinosomnólogo tiene que entender el sueño como un todo y no pensar nada más en una vía aérea y no pensar en el concepto de cirugía de sueño. Es un error que nos está dejando muy atrasados y que nos está manteniendo muy limitados. Lo más nuevo es lo mejor, sí, hasta que se demuestra lo contrario. Entonces, no se casen con lo nuevo. El DICE es una muy buena herramienta, sí, y sobre todo en las fallas posoperatorias o cuando tenemos duda, es una alternativa que vale la pena considerar. No es lo que nos va a dar todos los diagnósticos bajo ninguna circunstancia, pero es una herramienta que entra dentro de todo nuestro armamental. Y un mal resultado postoperatorio en general es sinónimo de una deficiente valoración preoperatoria. Entonces, si me le fue mal a mi paciente, lo primero que tenemos que entender es que quien cometió el primer error fui yo. Si mi paciente tuvo una falla quirúrgica, el error fue mío como cirujano. No valoré adecuadamente antes de operarlo y por eso es que tuvo esta falla. Bueno, ahí está mi página de internet, correo electrónico y el Facebook de Roncano Normal. Muchas gracias por su atención. Pues muy bien, pues muchísimas gracias al doctor Alberto Labra por darnos esta plática, esta charla. Alguien, si tienen algún comentario, duda o pregunta que nos quieran hacer, aquí vamos a estar tratando de contestar, pero aquí ya se pusieron esto. Bueno, creo que aquí ya tuvo un error. Quería que nos vieran, pero bueno, no se va a poder. Bueno, ahorita mientras alguien quiere animarse a escribir alguna duda o pregunta, pues bueno, yo le voy a hacer algunas preguntas aquí al doctor Labra. ¿Qué porcentaje de índice de apnea, hipopnea en un paciente bien elegido ha notado que ha disminuido, digamos, en un paciente bien seleccionado? Si evaluamos adecuadamente la técnica quirúrgica y al paciente en general, la clásica clasificación de que los pacientes con apnea leve se van a un tratamiento, con moderada se van a otro, y la cirugía es únicamente para moderados y para falla de CPAP y todo esto, esas indicaciones totalmente deberían desaparecer. Tenemos pacientes con índices de 40, 50, 60 que han mejorado hasta por debajo de 10 con cirugía, pero son los menos. Así tengo que decirlo, no es que le pase a todo el mundo, son pacientes que están muy bien escogidos y que llevan todo un procedimiento, vaya. Muchos de ellos usan CPAP previo a la cirugía. Por error operamos hace una semana a un paciente que no usó el CPAP, se lo indicamos, me quedé con la idea de que se había utilizado CPAP durante 3 meses antes de la cirugía, sangró como loco,
y cuando lo di de alta me dijo que no había usado el CPAP. Sí, error mío por no haberlo vigilado de manera más estrecha. Pero bueno, usamos el CPAP previo a la cirugía. Vemos que bajen de peso, por ejemplo, si tiene una talla de cuello 17, es baje de peso lo más posible. Y si hacemos este tratamiento de manera integral, la cirugía puede darnos unos muy buenos resultados. Si lo vemos nada más como procedimiento quirúrgico a secas, lo más probable es que tengamos mal resultado. Muy bien, ahorita nos están preguntando aquí en el chat, ¿qué características considera que debe de tener el paciente ideal quirúrgico? Talla de cuello abajo de 17, lo comentábamos, idealmente abajo de 16 y medio. Índice de masa corporal abajo de 30, idealmente abajo de 28. Índice de apnea y hipopnea, idealmente hasta 30. Entre más bajo, mejor. Y que no esté saturando. Y finalmente, que tenga sitios claros de obstrucción. Si no veo los sitios de obstrucción claros, así que me estén gritando, aquí estoy, entre menos obstruido, menor posibilidad de éxito va a tener el paciente. Cuando valoro a un paciente y de entrada estoy viendo que su garganta está completamente cerrada, sé que la posibilidad de éxito es más alta. Si ya no tiene amígdalas, de entrada sé que la posibilidad de éxito disminuye un poquito. Si aparte ya le operaron la nariz, ok, va a disminuir otro poquito, porque le voy quitando esos puntos anatómicos de obstrucción que podrían servirme como cirujano, que yo podría tratar, vaya. No estoy diciendo que necesariamente sea de esta manera, pero entre más claro sea el sitio de obstrucción, mayor es la posibilidad de éxito también. Buenísimo. Pues bueno, pues ya no hay más preguntas aquí por la parte del chat. Pues bueno, si no hay más preguntas, pues nada más me queda agradecerle al doctor Alberto Labra, pues esta ponencia. Eh, Invitarlos a los que nos están viendo, nos están escuchando. Si tienen algún tema, alguna duda, alguna pregunta que quisieran que diéramos aquí en Somnólogos México, como recordarles, cada 2 meses vamos a estar con estas pláticas. Por favor, déjenoslas y pues lo vamos a considerar para pues el próximo año, que ya, digamos, la siguiente semana vamos a hacer el temario para las sesiones del siguiente año, que van a ser 6. Y también vamos a empezar con Somnólogos Latinoamérica, que ya también se van a unir a tal vez algunas pláticas de Somnólogos México. Probablemente la siguiente plática la vaya a dar en el país de Colombia por parte de rehabilitación. La sesión de Somnólogos México de noviembre será dada en conjunto por Somnólogos Colombia. Nos estamos empezando a juntar diferentes países de Latinoamérica para crear Somnólogos Latinoamérica y poder trabajar en conjunto y crear, es tratar de sumar entre todos y no estar cada quien restando por su lado. Entonces, la idea de crear Somnólogos Latinoamérica es que todos aprendamos de todos. Tuve la oportunidad de estar en un curso en Colombia hace una semana y escuché a unas ponentes colombianas que se dedican, una es fonoaudióloga y la otra es rehabilitadora, y se dedican a hacer terapia miofuncional en faringe, con unos resultados muy interesantes. Entonces, las invitamos para que nos dieran la sesión de noviembre. Entonces, para el último jueves de noviembre a las 7 de la noche, tendremos esta misma sesión, pero transmitida desde Colombia, desde Bogotá, con un tema muy interesante que será el de terapia miofuncional en problemas respiratorios del dormir. Esto, si bien no estaría abriendo como tal a Somnólogos Latinoamérica, sería el primer gran paso para hacer esto, y que el próximo año Somnólogos México ya estuviera trabajando como tal, como Somnólogos Latinoamérica, en conjunto de entrada con Colombia y con Costa Rica, y eventualmente esperamos, ya estamos checando eso, trabajar con somnólogos de otros países como Argentina, tenemos gente de Cuba interesada y tenemos gente de España interesada también. Entonces podríamos incluso abrirlo a Hispanoamérica o de habla hispana, no lo sé. Pero bueno, tenemos algunos proyectos interesantes para el próximo año.
Muy bien, bueno, aquí hay otro comentario de Arturo González. Buenas noches, soy ortodoncista. ¿Qué papel puedo tener en pacientes con apnea obstructiva del sueño? Pues muchas gracias por tu duda. Ya tuvimos una sesión en Somnólogos México. Si gusta, la puede ir a ver en la página de Facebook, que ya invitamos a odontólogos hablando específicamente de expansiones palatinas y mandibulares. Muy buena la plática. Pues obviamente en la parte de somnólogos queremos abrir a todas las especialidades y todos los que estén interesados. Y es muy importante entender esa idea que tanto los odontólogos se tienen que apoyar en el otorrino como el otorrino en el odontólogo. Y eso es lo que queremos fomentar pues en este equipo que estamos formando. Hay muchísimo trabajo en la parte de sueño por parte del odontólogo, pero siempre que esté coordinado con un otorrino y que estén en el mismo canal, ¿no? Que los dos sepan lo indispensable de sueño para que los dos se puedan apoyar y evitar fallas, ¿no? Porque eso lo vemos muy constante, que el otorrino solo opera amígdalas y no lo manda al odontólogo y sigue siendo un roncador crónico, sobre todo en niños, ¿no? Y tanto el odontólogo le pone brackets a un paladar ojival que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, sin quitarle amígdalas adenoides, que es el principal sitio de obstrucción y el principal causa por lo que tiene estas alteraciones a nivel palatino y maxilar, ¿no? Entonces, sí, puedes seguirnos en nuestras redes, vamos a seguir subiendo mucha información. El siguiente año tendremos todavía más pláticas de odontólogos hablando acerca de problemas del dormir y ojalá que nos puedan seguir y podamos seguir creciendo la comunidad. Es interesante y qué bueno que lo preguntas, Ángel Romo. Hace algunos años se pensaba que el papel del odontólogo y del ortodoncista y de los estomatólogos en general dentro de los problemas respiratorios de sueño era exclusivamente poner dispositivos de avance mandibular, y así se consideró durante muchos años. La realidad es que tienen un papel gigantesco, y como decía el doctor Rodríguez Nagora hace un momento, la idea es que al estar creciendo como equipo de diferentes especialidades o de diferentes áreas del equipo de salud, la posibilidad de que a nuestros pacientes les vaya bien crece y crece dramáticamente. Ya se hablaba de ortopedia maxilofacial, hablé durante la plática, durante la charla sobre los dispositivos de avance mandibular como una alternativa en cierto grupo de pacientes. La literatura, otra vez, ahí dependerá de quién la escriba. Si la escribe alguien que no está familiarizado con los problemas odontológicos o las soluciones odontológicas en medicina de sueño, van a decir que no sirve, lo cual es una gran tontería. Pero nos vamos al otro lado. Si vemos los artículos o muchos de los artículos escritos por odontólogos, quieren colocarle estas cosas a todo el mundo sin una valoración somnológica, y ahí es donde tenemos una gran cantidad de fallas. O sea, ahí el punto es, vamos a trabajar otra vez en conjunto, vamos a trabajar como equipo, y así la posibilidad de éxito en nuestros pacientes va a ser mucho mayor. Bueno, pues con esto terminamos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí en la sesión. Y el doctor Alberto quiere comentar algo más. Sí, recuerden, si no la escucharon completa, esta y todas las sesiones aparecen después como parte de Facebook Live en la página de Facebook, pero también en la página http://diagonal somnólogosmexico.webs.com. Se están subiendo todos los videos, y en el canal de YouTube de Somnólogos México están todos los videos de todas las sesiones que se han hecho hasta el momento. La sesión del día de hoy estará lista, yo creo, para mañana, más al pasado mañana estará ya lista en la página de internet. Entonces ahí podrán verla con todo gusto, y si no, en unos minutos, en cuanto se cierre esta sesión, se procesa el video y aparece ya aquí en la página de Facebook. Pues buenísimo. Bueno, pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en vivo, ¿de acuerdo? Y pues bueno, pues síganos en las redes sociales. Cualquier cosa, duda, pregunta, información, siempre estamos para ayudarlos. Y pues bueno, estamos en contacto. Que estén muy bien. Saludos a todos.
Buenas noches.